La alarma sonó justo cuando Ethan Brooks bajaba del transbordador hacia la estación Aurora. Las luces rojas parpadearon 2 veces, y después se apagaron, como si la propia estación hubiera decidido calmarse antes de que él llegara. Ethan miró su reloj. Llegaba tarde, otra vez, a la reunión más importante de su carrera. Faltaban apenas 10 minutos para el concilio estelar, la ceremonia donde humanos y otras 5 especies renovarían un tratado de paz que llevaba 20 años sosteniendo el equilibrio entre mundos. Si algo salía mal esa noche, las consecuencias podían durar generaciones. Un oficial de seguridad lo recibió en la entrada principal. «Disculpe el retraso, señor Brooks», dijo el oficial. «Hubo un problema con los sistemas de energía hace unos minutos. Ya está controlado». Ethan asintió sin detenerse. Caminó por el pasillo curvo que llevaba al salón principal, un espacio inmenso con ventanales que mostraban las estrellas como si estuvieran a un paso de distancia. La música ya sonaba, suave y extraña, compuesta con instrumentos que ningún humano había visto antes. Adentro, el salón brillaba con luces doradas y azules. Representantes de distintas especies conversaban en pequeños grupos, cada uno rodeado por sus propios guardias. Ethan reconoció a Derek Sullivan, su amigo desde la academia, apoyado contra una columna con una copa en la mano. «Pensé que no ibas a llegar», dijo Derek cuando Ethan se acercó. «El transbordador se retrasó», respondió Ethan. «¿Dónde está el general Ramírez?» «Hablando con los representantes de Krill, allá al fondo. Te recomiendo no acercarte todavía. Está de mal humor». Ethan sonrió y tomó una copa de una bandeja que pasaba. Fue entonces cuando la vio. Estaba de pie junto a una de las ventanas, sola, con un vestido oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su piel tenía un tono pálido casi azulado, y su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Nadie se acercaba a ella. De hecho, todos los que pasaban cerca desviaban la mirada, como si evitaran mirarla directamente. «¿Quién es ella?», preguntó Ethan sin apartar los ojos. Derek siguió su mirada, y su expresión cambió de inmediato. «No sé exactamente quién es, pero todos la están evitando por algo. Mira cómo los guardias de Krill se apartan cuando ella se mueve. Eso no es casualidad, Ethan». Ethan observó con más atención. Era cierto. Cada especie en el salón parecía mantener una distancia exacta, como si existiera una línea invisible que nadie quería cruzar. La mujer, sin embargo, no parecía notarlo. O quizás estaba acostumbrada a esa reacción. «Voy a invitarla a bailar», dijo Ethan. Derek casi escupe su bebida. «¿Estás loco? Ni siquiera sabemos qué especie es. Podría ser peligrosa». «Por eso mismo», respondió Ethan con una sonrisa tranquila. «Nadie más se atreve». Antes de que Derek pudiera detenerlo, Ethan ya caminaba hacia ella. Sentía las miradas de la sala clavándose en su espalda, pero no se detuvo. Cuando estuvo lo bastante cerca, notó que sus ojos eran de un color violeta profundo, casi imposible de describir, y que lo miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Buenas noches», dijo Ethan. «Mi nombre es Ethan Brooks. Represento a la delegación humana». Ella lo observó un momento antes de responder. «Lo sé», dijo con una voz suave pero firme. «Todos en esta sala saben quién es usted, señor Brooks. La pregunta es, si usted sabe quién soy yo». «No», admitió Ethan, y por eso quería preguntarle su nombre. Y quizás, si no le molesta, invitarla a bailar. Un silencio pesado cayó sobre las personas más cercanas. Alguien dejó caer una copa al suelo. Ethan escuchó murmullos detrás de él, pero mantuvo la vista fija en la mujer frente a él. Ella ladeó la cabeza, como si estuviera resolviendo un acertijo. «Nadie me ha invitado a bailar en mucho tiempo», dijo finalmente. «La mayoría prefiere mantener distancia». «Yo no soy la mayoría», respondió Ethan. Algo cambió en la expresión de ella. No fue una sonrisa completa, pero sí un gesto suave en las comisuras de sus labios. «Está bien, señor Brooks. Bailaré con usted». Extendió su mano, y Ethan la tomó. Su piel estaba fría, más fría de lo que esperaba, pero no soltó el agarre. La llevó hacia el centro del salón,
donde otras parejas ya se movían al ritmo de la música extraña. En cuanto empezaron a bailar, sintió que todas las miradas del lugar se concentraban en ellos. Ella bailaba con una elegancia que parecía pertenecer a otra época, moviéndose con precisión perfecta, como si conociera cada paso antes de darlo. Ethan, aunque no era un bailarín experto, logró seguirle el ritmo sin dificultad, como si ella lo estuviera guiando sin esfuerzo. «Usted no tiene miedo», dijo ella en voz baja, mientras giraban lentamente. «¿Debería tenerlo?», preguntó Ethan. «La mayoría lo tiene. Yo prefiero conocer a las personas antes de temerles». Ella lo miró fijamente, y por un instante, Ethan creyó ver un destello rojizo en sus ojos violetas, algo que desapareció tan rápido que pensó que había sido un truco de la luz. No dijo nada al respecto. Continuaron bailando mientras la música cambiaba de ritmo, más lenta, más envolvente. «¿Cómo se llama?», preguntó Ethan. Ella dudó un segundo antes de responder. «Puede llamarme Nixara». «Un nombre hermoso», dijo Ethan. «Es un nombre antiguo», respondió ella. «Más antiguo de lo que usted imagina». La canción terminó, y ambos se detuvieron, todavía tomados de la mano. Ethan notó que un grupo de figuras altas, vestidas con túnicas oscuras, se acercaba desde el otro extremo del salón. Sus pasos eran silenciosos pero decididos. Nixara soltó su mano suavemente. «Gracias por el baile, señor Brooks», dijo. «Espero que no se arrepienta de esto». Antes de que Ethan pudiera preguntar qué quería decir, ella se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, seguida de cerca por las figuras encapuchadas. Ethan se quedó ahí, todavía sintiendo el frío de su mano en la suya. Derek llegó corriendo hasta él, con el rostro pálido. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?», preguntó Derek, casi sin aliento. «Bailé con una mujer», respondió Ethan, confundido por la reacción de su amigo. «No, Ethan, no fue una mujer cualquiera. Esa era la reina vampira». Ethan sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque la estación permanecía perfectamente estable. Miró hacia donde había desaparecido Nixara, tratando de encontrar sentido a las palabras de Derek. «¿La reina qué?», preguntó, aunque una parte de él ya sospechaba que la respuesta cambiaría todo lo que creía saber sobre esa noche. Un anciano de otra especie, con la piel gris y ojos completamente negros, se acercó a Ethan con paso lento. Su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación genuina. «Joven humano», dijo el anciano, «usted no tiene idea de a quién acaba de tocar esta noche». Ethan tragó saliva, sintiendo que la música y las luces del salón de pronto parecían mucho más frías que antes. El anciano se llamaba Seiya, y era, según explicó, consejera de varias delegaciones desde hacía décadas. Llevó a Ethan y a Derek a un rincón apartado del salón, lejos de oídos curiosos, y les contó lo que muy pocos humanos conocían. «Hace siglos», dijo Sela, «existió una guerra entre su especie y la de Nixara, una guerra que casi terminó con ambas civilizaciones. Los Vael, como se llaman ellos mismos, no son simples alienígenas. Se alimentan de la energía vital de otros seres para sobrevivir. Por eso todos les temen. Por eso nadie se acerca a ellos sin necesidad». «¿Y ella es su reina?», preguntó Ethan, todavía procesando la información. «Nixara gobierna a los Vael desde hace más de 200 años», respondió Sela. «Su poder no se mide solo en política. Se dice que puede debilitar a cualquier ser con solo tocarlo, si así lo decide. Por eso la sala se congeló cuando usted la invitó a bailar. Nadie recuerda la última vez que alguien lo hizo sin ser obligado». Derek miró a Ethan con una expresión que mezclaba asombro y preocupación. «¿Por qué no me dijiste que ibas a bailar con la criatura más peligrosa de la galaxia?», susurró Derek. «No lo sabía», respondió Ethan, todavía con la mirada perdida hacia donde había desaparecido Nixara. Aún así, sintió algo extraño dentro de él. No era miedo, era curiosidad, y quizás algo más que todavía no sabía nombrar. El general Kevin Ramírez se acercó minutos después, con el ceño fruncido y el paso firme de alguien que llevaba 30 años en el ejército. «Brooks», dijo con voz seria,
Necesito que me expliques exactamente qué pasó allá. Ethan intentó dar una explicación breve, pero antes de terminar, un oficial de seguridad de la estación llegó corriendo hasta el grupo. «Señor», dijo el oficial dirigiéndose al general, «ha surgido un problema. La delegación de Krill exige una reunión de emergencia. Dicen que un miembro de la delegación humana cometió una falta grave contra la reina de los Bael». El rostro del general se puso tenso. «¿Qué clase de falta?», preguntó. «Tocar a la reina sin autorización», respondió el oficial. «Según su protocolo, eso se considera una provocación». Ethan sintió que el estómago se le encogía. No había tenido intención de ofender a nadie. Solo había querido bailar con alguien que parecía completamente sola, en medio de una sala llena de gente. «Vamos», dijo el general con voz cortante. «Todos. Ahora». La sala del consejo era circular, con asientos dispuestos en forma de anillo, alrededor de una mesa central hecha de un material que brillaba tenuemente. Representantes de cada especie ya estaban sentados cuando Ethan, Derek y el general Ramírez entraron. Al fondo, entre dos guardias encapuchados, estaba Nixara, con expresión inescrutable. El embajador de Krill, un ser alto de piel escamosa llamado Keyleth Vor, se levantó en cuanto los vio entrar. «Aquí está», dijo Keyleth Vor señalando a Ethan con un dedo largo y delgado. «El humano que se atrevió a tocar a la reina sin permiso. Esto es una violación directa del protocolo de respeto entre especies, y exijo que se tomen medidas inmediatas». Un murmullo recorrió la sala. Ethan sintió todas las miradas sobre él, pesadas como piedras. El general Ramírez dio un paso adelante. «Con todo respeto, embajador», dijo el general, «mi oficial no conocía la identidad de la reina cuando la invitó a bailar. No hubo intención de ofender a nadie». «La intención no importa», replicó Keyleth Vor. «Lo que importa es el acto, y el acto exige una respuesta». Ethan sintió que la situación se le escapaba de las manos. Podía ver cómo los rostros de otros delegados cambiaban, algunos con desconfianza, otros con curiosidad, pero ninguno parecía dispuesto a intervenir en su favor. El tratado de paz, tan frágil ya, parecía a punto de romperse por un simple baile. Entonces Nixara se puso de pie. El salón entero guardó silencio de inmediato. Incluso Keyleth Vor pareció sorprendido por el movimiento repentino. «Embajador Vor», dijo Nixara, con voz calmada pero firme, «creo que hay un malentendido que debo aclarar. El señor Brooks no me tocó sin permiso. Yo acepté su invitación a bailar de forma voluntaria. Si hay una falta aquí, la responsabilidad es mía, no de él». Keyleth Vor pareció buscar palabras por un momento. «Su Majestad», dijo finalmente, «no es necesario que proteja a un humano de las consecuencias de sus acciones». «No estoy protegiendo a nadie, embajador», respondió Nixara, con una calma que parecía esconder algo más debajo. «Estoy corrigiendo un error de interpretación. Si este consejo desea continuar debatiendo sobre un baile, entonces quizás deberíamos preguntarnos qué asuntos realmente importan esta noche, y cuáles solo buscan sembrar discordia donde no la hay». Las palabras de Nixara cayeron como un peso sobre la sala. Keyleth Vor apretó los labios, visiblemente disgustado, pero no encontró forma de continuar su acusación sin contradecir directamente a la reina. Finalmente, se sentó, murmurando algo en su idioma que sonó como una amenaza contenida. El general Ramírez aprovechó el silencio para intervenir. «Si no hay más objeciones, propongo que continuemos con la agenda original, la renovación del Tratado de Paz». Nadie más habló. Uno por uno, los delegados asintieron, y la reunión continuó como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, Ethan notó que Keyleth Vor lo observaba de reojo durante el resto de la sesión, con una expresión que no presagiaba nada bueno. Cuando finalmente terminó la reunión, Ethan salió al pasillo, todavía procesando lo sucedido. Derek lo alcanzó segundos después. «Esa mujer acaba de salvarte de algo muy serio», dijo Derek, «y no entiendo por qué lo hizo». Ethan tampoco lo entendía completamente, pero sentía que había algo más detrás de las palabras de Nixara.
algo que iba más allá de la simple cortesía diplomática. Esa noche, después de que terminara la ceremonia oficial y la mayoría de los delegados se retiraran a sus habitaciones, Ethan decidió caminar por los jardines artificiales de la estación, un espacio tranquilo, lleno de plantas traídas de distintos planetas. Necesitaba pensar. Fue ahí donde la encontró de nuevo. Nixara estaba sentada junto a una fuente pequeña, observando el agua correr con una expresión pensativa. Al escuchar los pasos de Ethan, levantó la mirada. «No esperaba encontrarlo aquí», dijo ella. «Yo tampoco esperaba encontrarla a usted», respondió Ethan, acercándose despacio. «Quería agradecerle por lo que hizo en la reunión». «No lo hice solo por usted», dijo Nixara. «Keyleth Vore ha buscado excusas para sabotear este tratado desde hace meses. Su pequeño incidente solo le dio una herramienta más para intentarlo». «Entonces, ¿por qué defenderme?», preguntó Ethan, sentándose a una distancia respetuosa de ella. Nixara lo miró largamente antes de responder. «Porque usted fue el primero en mucho tiempo que no me miró con miedo», dijo finalmente. «La mayoría de los seres en esa sala evitan mi presencia. Me tratan como una amenaza constante, algo que debe ser controlado o evitado. Usted simplemente vio a alguien sola en una fiesta y decidió invitarla a bailar». Ethan sintió que algo se apretaba en su pecho al escuchar esas palabras. «¿Es tan solitario ser reina?», preguntó con suavidad. «Más de lo que la mayoría imagina», respondió ella. «El poder aleja a las personas, no las acerca». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el sonido del agua. Ethan sentía una curiosidad genuina por conocer más sobre ella, sobre su especie, sobre su vida, antes de convertirse en reina, pero no quería presionarla. «Debería advertirle algo», dijo Nixara de repente, rompiendo el silencio. «Keyleth Vore no se detendrá solo con palabras. He conocido su tipo antes. Los que buscan poder a través del conflicto no se rinden fácilmente cuando su primer intento falla». «¿Cree que intentará algo más?», preguntó Ethan. «Estoy segura de ello», respondió Nixara, «y me temo que usted, sin quererlo, se ha convertido en parte de su objetivo». Antes de que Ethan pudiera responder, un sonido metálico resonó cerca de ellos, como si algo hubiera caído al suelo detrás de unos arbustos. Nixara se puso de pie de inmediato, con una velocidad que pareció casi imposible para el ojo humano, y sus ojos brillaron con un tono rojizo intenso por apenas un segundo. «Quédese detrás de mí», dijo con voz firme. Ethan obedeció, sintiendo el corazón acelerado. Nixara caminó hacia los arbustos con pasos silenciosos, y al apartar las ramas, encontró solo un pequeño dron de mantenimiento que se había desviado de su ruta programada, inofensivo y ajeno a todo lo que había pasado. «Solo era un dron», dijo Nixara, relajando los hombros. «Pero por un momento pensé que alguien nos vigilaba». Ethan notó, sin embargo, que ella siguió observando los alrededores con atención durante varios minutos más, como si no confiara del todo en la explicación simple. «Debería tener más cuidado a partir de ahora, señor Brooks», dijo finalmente, volviéndose hacia él. «Y yo también». Cuando finalmente se separaron esa noche, Ethan caminó de regreso a su habitación con la mente llena de preguntas. Sabía que algo más grande se estaba gestando en la estación Aurora, algo que iba mucho más allá de un simple baile en una fiesta diplomática, y de alguna manera sentía que apenas estaba comenzando a descubrir de qué se trataba. Los días siguientes en la estación Aurora transcurrieron con una calma tensa, como el silencio antes de una tormenta. Las negociaciones del tratado continuaban en la sala del consejo, pero Ethan notaba que algo había cambiado desde el incidente con Keyleth Vore. Las miradas eran más cautelosas, las conversaciones más cortas, y una sensación de alerta parecía flotar en cada rincón del lugar. Derek Sullivan se había convertido en su sombra durante esos días, insistiendo en acompañarlo a todas partes. «No confío en ese embajador escamoso», dijo Derek una tarde, mientras caminaban por uno de los pasillos de observación. «Tiene la mirada de alguien que está esperando el momento correcto». Ethan estaba de acuerdo, aunque intentaba no demostrar demasiada preocupación. Tenía otras cosas en la mente,
principalmente los encuentros cada vez más frecuentes con Nixara. Se veían casi todas las noches en los jardines artificiales, siempre con la excusa de discutir asuntos diplomáticos, aunque ambos sabían que las conversaciones se habían convertido en algo más personal. Una noche, mientras caminaban entre las plantas iluminadas por luces suaves, Ethan decidió preguntar algo que llevaba tiempo queriendo saber. ¿Cómo se convirtió en reina?, preguntó. Nixara se detuvo un momento antes de responder, como si estuviera decidiendo cuánto quería compartir. Nací en una época difícil para mi especie, dijo finalmente. Los Vael estábamos al borde de la extinción, después de la guerra, con la especie de Seiya. Nuestra energía vital se agotaba generación tras generación. Cuando cumplí la edad adecuada, se determinó que yo tenía la capacidad más fuerte de todos los nacidos en mi generación para sostener a nuestro pueblo. Así que me convertí en reina, no por elección, sino por necesidad. Eso suena solitario, dijo Ethan. Lo es, admitió Nixara. Cada Vael que conozco me ve como una fuente de poder, no como una persona. Los que no me temen, me necesitan. Y los que me necesitan, rara vez se acercan sin un propósito oculto. ¿Y yo?, preguntó Ethan con curiosidad genuina. ¿Qué soy yo para usted? Nixara lo miró fijamente, y por primera vez desde que se conocían, Ethan vio algo parecido a la vulnerabilidad en sus ojos violetas. Usted es diferente, dijo ella. No busca nada de mí. No me teme ni me necesita. Simplemente está aquí. Ethan sintió que las palabras de ella tenían más peso del que parecían. Se acercó un poco más, sin dejar de mantener una distancia respetuosa. «Puedo mostrarle algo», dijo Nixara de repente. Dijo con voz baja. «Pero debe entender que lo que verá es parte de lo que soy realmente, y no todos lo reciben bien». Ethan asintió, sintiendo el pulso acelerado, pero sin ninguna intención de retroceder. Nixara cerró los ojos un momento, y cuando los abrió de nuevo, brillaban con un tono rojizo profundo, similar al que Ethan había visto brevemente durante su primer baile. Sus dientes caninos se alargaron ligeramente, un rasgo natural de su especie que la mayoría prefería ocultar en público. Ethan la observó con atención, pero no sintió miedo, solo una curiosidad tranquila. «Esto es lo que soy», dijo Nixara, con una voz que sonaba casi como una confesión. «La energía que me mantiene viva a mí y a mi pueblo proviene de un proceso que muchos considerarían perturbador. No tomo vidas, pero sí absorbo pequeñas cantidades de energía vital de quienes lo permiten voluntariamente, un intercambio antiguo entre mi especie y aliados de confianza». Ethan permaneció en silencio un momento, procesando la información. «¿Le molesta lo que ve?», preguntó Nixara, con una nota de inseguridad que contrastaba fuertemente con su usual porte de reina. «No», respondió Ethan con sinceridad. «Sigue siendo usted. Eso no cambia». Los ojos de Nixara volvieron lentamente a su tono violeta natural, y una expresión de alivio genuino cruzó su rostro. «Nadie fuera de mi especie ha reaccionado así antes», dijo ella. «La mayoría huye o finge aceptación mientras su miedo aumenta en silencio. Yo no soy la mayoría», repitió Ethan, recordando las palabras que había dicho la primera noche que se conocieron. Ese momento compartido pareció fortalecer algo entre ellos, una confianza que se profundizaba cada vez que se encontraban. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho tiempo. 2 noches después, Derek encontró a Ethan en su habitación con una expresión de urgencia en el rostro. «Necesitas ver esto», dijo Derek, mostrándole un pequeño dispositivo con información recopilada por la oficial de seguridad de la estación, una mujer llamada Megan Ortiz, que había estado investigando actividades sospechosas desde el incidente en el consejo. Megan Ortiz se unió a ellos minutos después, con archivos digitales que mostraba en una pantalla portátil. «Hemos estado monitoreando las comunicaciones de la delegación de Krill», explicó Megan. «Encontramos mensajes cifrados entre Kalith Vor y un grupo desconocido fuera de la estación. No hemos podido descifrar el contenido completo todavía, pero las palabras clave que logramos identificar son preocupantes: ceremonia, señal y eliminación». Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
¿Eliminación de qué?, preguntó. No lo sabemos con certeza, respondió Megan, pero considerando que la ceremonia de firma del tratado es en 4 días, no podemos descartar que se refiera a un ataque planeado durante ese evento. El general Ramírez fue informado esa misma noche y ordenó una investigación discreta para no alertar a Keyleth Vore de que estaban al tanto de sus actividades. Ethan, sin embargo, no podía dejar de pensar en Nixara. Si la ceremonia era el objetivo, ella estaría en peligro directo, ya que asistiría como representante principal de los Vile. Debo advertirle, dijo Ethan a Derek esa misma noche. Ten cuidado, respondió Derek. Si Keyleth Vore sospecha que sabemos algo, podría acelerar sus planes antes de que podamos detenerlo. Ethan encontró a Nixara esa noche en los jardines, como de costumbre, y le contó todo lo que Megan había descubierto. El rostro de Nixara se tensó al escuchar las palabras clave. Keyleth Vore ha buscado esto durante años, dijo ella finalmente. Un conflicto que le permita justificar el uso de fuerza contra mi pueblo y contra el suyo, con la excusa de proteger a otras especies de una supuesta amenaza. Si logra sabotear la ceremonia, podría culpar tanto a los Vile como a los humanos, sembrando una guerra que beneficiaría solo a él y a quienes lo respaldan. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Ethan. Nixara pensó por un momento antes de responder. Necesitamos pruebas concretas de su conspiración antes de la ceremonia, dijo ella. Sin eso, cualquier acusación pública solo se verá como una estrategia política más, y le dará a Keyleth Vore la oportunidad de defenderse con mentiras bien preparadas. Sela podría ayudarnos, sugirió Ethan, recordando al anciano consejero que les había explicado la historia de los Vile. Ha estado en este consejo durante décadas. Debe conocer los métodos de comunicación y las alianzas de Keyleth Vore mejor que nadie. Nixara asintió lentamente. Es una buena idea, pero debemos movernos con cuidado. Si Keyleth Vore descubre que estamos investigando, no dudará en adelantar su plan. Esa noche, mientras se despedían, Ethan sintió la mano fría de Nixara sostener la suya por un momento más largo de lo habitual. «Prométame algo», dijo ella con voz suave pero seria. «Lo que sea», respondió Ethan. «Prométame que tendrá cuidado. No quiero que sea usted quien pague el precio de mi posición». Ethan sonrió levemente, aunque sentía la seriedad detrás de las palabras de ella. «Se lo prometo», dijo, «pero usted también debe cuidarse. No he bailado con nadie más en mucho tiempo, y planeo volver a hacerlo pronto». Por primera vez desde que se conocían, Nixara sonrió completamente, una sonrisa que iluminó su rostro pálido, como la luz de una estrella lejana. En ese momento, en medio de la incertidumbre y el peligro que se acercaba, Ethan supo que haría lo que fuera necesario para proteger no solo el tratado de paz, sino a la mujer extraordinaria que tenía frente a él. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaba lo cerca que estaba Keyleth Vore de completar su plan, ni la magnitud del peligro que se cernía sobre la estación Aurora. Sela aceptó ayudar sin dudarlo. Durante los 2 días siguientes, el anciano consejero utilizó su conocimiento de los protocolos internos del consejo para rastrear las comunicaciones de Keyleth Vore a través de canales que Megan Ortiz no había podido acceder antes. Trabajando en secreto, en una pequeña sala de la estación alejada de los ojos curiosos, el grupo comenzó a armar el rompecabezas. «Encontramos algo», anunció Megan una noche, mostrando un archivo descifrado en su pantalla. «Keyleth Vore no actúa solo. Recibe apoyo de un grupo llamado los Ashkar, una facción radical que cree que la paz entre especies debilita a Krill frente a otros poderes de la galaxia. Han estado financiando armamento y tecnología de sabotaje durante meses». «¿Qué clase de sabotaje?», preguntó el general Ramírez, quien se había unido a la reunión secreta después de que Ethan le explicara la gravedad de la situación. «Según estos mensajes», respondió Megan, «planean desactivar los sistemas de soporte vital de una sección específica de la estación durante la ceremonia de firma, la misma sección donde se reunirán los líderes de cada delegación».
Si logran hacerlo, causarán pánico y confusión suficiente para ejecutar un ataque directo contra los representantes principales, incluyendo a la reina Nixara y a usted, general. El silencio en la sala fue pesado. Ethan sintió que el peso de la situación se asentaba completamente sobre sus hombros. «Debemos detenerlos antes de que ocurra», dijo Derek. Nixara, que había permanecido en silencio escuchando cada detalle, finalmente habló. «No basta con detenerlos durante el ataque», dijo ella. «Necesitamos exponer la conspiración públicamente, frente a todo el Consejo, para que ninguna especie pueda dudar de la verdad. Si simplemente detenemos el sabotaje sin pruebas claras, Caleth Vore encontrará otra forma de sembrar desconfianza». El general Ramírez asintió lentamente. «Entonces necesitamos un plan que haga ambas cosas, detener el ataque y exponer a los responsables frente a todos». Durante las siguientes horas, el grupo trabajó en un plan detallado. Megan Ortiz se encargaría de asegurar los sistemas de soporte vital, creando respaldos ocultos que Caleth Vore no pudiera detectar ni sabotear sin que ellos lo supieran de inmediato. Sela utilizaría su posición como consejero de confianza para reunir pruebas adicionales de la conexión entre Caleth Vore y los Ashkar. Derek y el general Ramírez coordinarían con la seguridad humana para tener refuerzos discretos cerca de la sala de ceremonia. Y Ethan, junto con Nixara, se encargarían de mantener las apariencias normales frente a Caleth Vore, para no despertar sospechas antes del momento adecuado. El día de la ceremonia llegó más rápido de lo que cualquiera hubiera querido. La sala principal de la estación Aurora estaba decorada con banderas y símbolos de cada especie participante, y una multitud de delegados, oficiales y observadores llenaba el espacio. Ethan se encontraba cerca del general Ramírez, vestido con su uniforme más formal, sintiendo el peso de la tensión en cada respiración. Nixara entró acompañada de sus guardias habituales, vestida con un traje ceremonial oscuro decorado con detalles plateados que brillaban bajo las luces del salón. Al pasar junto a Ethan, intercambiaron una mirada breve, pero cargada de significado. Todo debía parecer normal. Caleth Vore ocupaba su lugar habitual entre los representantes de Krill, con una expresión calmada que no revelaba nada de sus intenciones. Ethan lo observó de reojo, preguntándose cuánto tiempo faltaba antes de que su plan se pusiera en marcha. La ceremonia comenzó con discursos formales de cada delegación, celebrando los 20 años de paz y la renovación del tratado. Ethan apenas podía concentrarse en las palabras, atento a cualquier señal de que algo estuviera por suceder. Fue durante el discurso del general Ramírez cuando ocurrió. Las luces del salón parpadearon una vez, luego 2 veces, y finalmente se apagaron por completo, sumiendo el espacio en oscuridad total. Gritos de sorpresa recorrieron la multitud, y un sonido metálico resonó desde los sistemas de ventilación, como si algo estuviera siendo forzado a abrirse. «Todos mantengan la calma», gritó el general Ramírez, su voz cortando a través del caos. Megan Ortiz, que había estado monitoreando los sistemas desde una sala de control cercana, activó de inmediato los respaldos de emergencia que había preparado. Las luces regresaron parcialmente, en un tono rojizo de emergencia, iluminando lo suficiente para ver figuras encapuchadas moviéndose entre la multitud hacia el centro del salón, donde se encontraban los líderes principales. Ethan reaccionó de inmediato, colocándose frente al general Ramírez para protegerlo de cualquier amenaza directa. Derek hizo lo mismo con otros miembros de la delegación humana, mientras los guardias de seguridad de la estación intentaban contener a las figuras encapuchadas sin causar más pánico del necesario. Nixara, por su parte, se movió con una velocidad sobrehumana hacia donde estaba Caleth Vore, quien había intentado escabullirse hacia una salida lateral durante la confusión. «Se acabó, Vore», dijo Nixara con voz firme, cerrándole el paso. «Sabemos lo que has estado planeando con los Ashkar». Caleth Vore la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. «No tiene pruebas de nada, Su Majestad», respondió él, intentando mantener la compostura. En ese momento, Sela apareció desde el otro extremo del salón,
sosteniendo un dispositivo que proyectaba las comunicaciones descifradas directamente en el aire, visibles para todos los presentes gracias a un sistema de proyección de emergencia. Las palabras de Keyleth Vore, sus planes con los Ashkar y la confirmación del sabotaje aparecieron claramente ante los ojos de toda la asamblea. Un murmullo de indignación recorrió el salón mientras las luces regresaban por completo, revelando la escena. Keyleth Vore acorralado entre Nixara y varios guardias de seguridad, con la evidencia de su traición flotando en el aire para que todos la vieran. «Esto es una manipulación», gritó Keyleth Vore, intentando defenderse. «Una conspiración en mi contra». «Las pruebas hablan por sí solas, embajador», dijo el general Ramírez, acercándose con paso firme. «Y creo que este consejo merece una explicación completa de sus acciones». Keyleth Vore miró a su alrededor, buscando apoyo entre los demás delegados de Krill, pero encontró solo miradas de decepción y desconfianza. Finalmente, con los hombros caídos, dejó de resistirse cuando los guardias de seguridad se acercaron para llevárselo bajo custodia. Los pocos cómplices de los Ashkar, que habían logrado infiltrarse en la estación, fueron capturados minutos después, gracias a los refuerzos que Derek y el general Ramírez habían coordinado con anticipación. El sabotaje a los sistemas de soporte vital fue neutralizado sin causar daños graves, gracias a los respaldos preparados por Megan Ortiz. Cuando finalmente la calma regresó al salón, Ethan se acercó a Nixara, quien todavía observaba con expresión seria el lugar donde Keyleth Vore había sido escoltado fuera. «Terminó», dijo Ethan suavemente. «Por ahora», respondió Nixara, aunque una expresión de alivio genuino comenzaba a suavizar sus facciones. «Pero esto también demuestra algo importante, señor Brooks. Demuestra que la unión entre nuestras especies puede resistir incluso los intentos más elaborados de dividirnos». El general Ramírez se acercó al grupo, con una expresión de respeto renovado hacia Nixara y hacia el trabajo conjunto que habían realizado. «Su Majestad», dijo el general, «en nombre de la delegación humana, quiero agradecerle su ayuda para exponer esta conspiración. Sin su intervención, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves». Nixara asintió con gracia. «El agradecimiento debe extenderse a todos los presentes, general. Especialmente a este joven», dijo mirando a Ethan, quien tuvo el valor de actuar cuando otros solo observaban con miedo. Esa noche, mientras la estación Aurora recuperaba lentamente su ritmo normal y los delegados de cada especie discutían con renovado interés la firma final del Tratado de Paz, Ethan sintió que algo fundamental había cambiado, no solo en la política entre mundos, sino también dentro de sí mismo. 3 días después de la conspiración desmantelada, la estación Aurora se preparó para una nueva ceremonia, esta vez sin la sombra de la traición pendiendo sobre ella. La firma oficial del Tratado de Paz se realizaría esa noche, seguida de una celebración abierta para todas las delegaciones presentes. Keyleth Vore había sido enviado de regreso a su planeta de origen bajo custodia, junto con la evidencia completa de su conspiración con los Ashkar. La delegación de Krill, avergonzada por las acciones de su embajador, envió disculpas formales y prometió cooperar completamente con la investigación sobre la facción radical. Sela, por su parte, fue reconocido públicamente por su papel crucial en descubrir la verdad, y su reputación como consejero de confianza se fortaleció aún más entre todas las especies presentes. Ethan pasó esos 3 días entre reuniones de seguimiento y conversaciones con Derek, quien no dejaba de repetir lo afortunados que habían sido de resolver la situación sin consecuencias graves. «Todavía no puedo creer que hayas bailado con la reina vampira sin saberlo», dijo Derek una tarde, mientras ambos revisaban informes finales en la sala de la delegación humana. «Yo tampoco puedo creer que ese baile terminara evitando una guerra», respondió Ethan con una sonrisa cansada pero genuina. Megan Ortiz se unió a ellos brevemente para confirmar que todos los sistemas de la estación habían vuelto a funcionar con normalidad completa, sin rastro de los sabotajes planeados por los Ashkar. «Buen trabajo a todos», dijo Megan.
La estación les debe una a cada uno de ustedes. El general Ramírez, por su parte, había pasado los últimos días en conversaciones privadas con representantes de distintas especies, asegurando que el tratado se firmara con condiciones más fuertes que nunca, incluyendo nuevas medidas para prevenir conspiraciones similares en el futuro. Cuando llegó la noche de la ceremonia final, el salón principal de la estación Aurora brillaba con una energía completamente distinta a la de la primera noche que Ethan había llegado. Las luces doradas y azules parecían más cálidas, la música más alegre, y las conversaciones entre delegados de diferentes especies fluían con una naturalidad que antes parecía imposible. El tratado fue firmado formalmente por representantes de todas las especies, incluyendo al general Ramírez en nombre de la humanidad y a Nixara en nombre de los Bael. El aplauso que siguió a la firma resonó por todo el salón, un sonido que Ethan sintió como una pequeña victoria personal después de todo lo que habían enfrentado juntos. Después de la ceremonia oficial, comenzó la celebración. La música cambió a un ritmo más animado, y las parejas comenzaron a llenar el centro del salón. Ethan buscó con la mirada entre la multitud hasta encontrar a Nixara, de pie junto a una de las ventanas, observando las estrellas con una expresión tranquila. Esta vez, se acercó a ella sin ninguna vacilación. ¿Me concede otro baile, Su Majestad?, preguntó Ethan con una sonrisa. Nixara se volvió hacia él, y esta vez, a diferencia de la primera noche, no hubo sorpresa en su expresión, solo calidez genuina. Pensé que nunca lo preguntaría, respondió ella, tomando su mano. Caminaron juntos hacia el centro del salón, y esta vez, cuando comenzaron a bailar, nadie apartó la mirada con miedo. En cambio, algunos delegados sonreían al verlos, reconociendo en esa escena algo simbólico, la unión entre dos mundos que alguna vez parecieron destinados solo a temerse mutuamente. Todos nos están mirando, susurró Ethan mientras giraban lentamente al ritmo de la música. Que miren, respondió Nixara con una sonrisa serena. Después de todo lo que hemos enfrentado juntos, creo que ya es momento de dejar de escondernos entre las sombras. Ethan sintió que el frío familiar de su mano ya no le parecía extraño, sino reconfortante, como una parte natural de quien era ella. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Ethan. Con el tratado firmado, con Keyleth Vor fuera del camino, ¿qué sigue para nosotros? Nixara lo pensó un momento antes de responder. Sigue construir algo nuevo, dijo ella. Una alianza más fuerte entre nuestras especies, basada en confianza real y no solo en acuerdos escritos. Y quizás, si usted está dispuesto, algo más personal entre nosotros dos. Estoy dispuesto, respondió Ethan sin dudar. La canción llegó a su final, pero ninguno de los dos soltó la mano del otro de inmediato. A su alrededor, la celebración continuaba, con risas y música llenando el salón de la estación Aurora, un lugar que apenas unos días atrás había estado al borde de convertirse en el escenario de una guerra devastadora. El general Ramírez observaba la escena desde lejos, junto a Derek y Megan, con una expresión de satisfacción tranquila. ¿Quién hubiera pensado que todo esto comenzaría con un simple baile?, comentó Derek. A veces los cambios más grandes comienzan con los gestos más pequeños, respondió el general, sin apartar la mirada de Ethan y Nixara, quienes seguían conversando cerca de la ventana, con la inmensidad de las estrellas como testigo silencioso de todo lo que habían logrado juntos. Esa noche, mientras la estación Aurora brillaba entre la oscuridad del espacio como un pequeño punto de luz y esperanza, quedó claro para todos los presentes que la paz entre especies no dependía solo de tratados firmados en papel, sino de personas dispuestas a dar el primer paso, sin importar el miedo, sin importar las diferencias, sin importar quién fuera realmente la persona que tenían frente a ellos. Y así, entre música suave y estrellas lejanas, comenzó una nueva historia para Ethan Brooks y Nixara, la reina que alguna vez todos temieron, y que ahora, gracias a un baile inesperado, había encontrado algo que ni siquiera su poder había podido darle antes: compañía verdadera bajo la luz de un futuro compartido.